Los insurgentes pensaban que la clínica médica de la base sería un objetivo fácil, solo enfermeras y pacientes indefensos. Nina Brooks parecía una enfermera subcontratada más, con su uniforme quirúrgico y un estetoscopio alrededor del cuello. Lo que no sabían era que, 18 meses atrás, había sido médica de combate del OSEAL de la Armada, con 6 años de experiencia en operaciones especiales. Cuando 50 insurgentes traspasaron el perímetro a las 3:40 horas y 15 de ellos se dirigieron directamente a su clínica, Nena tuvo 60 segundos para tomar una decisión. Esconderse y tener esperanza o agarrar el rifle M4 y el chaleco antibalas que había guardado escondidos en su casillero. Ella eligió la violencia. 9 insurgentes aprendieron por las malas que algunas enfermeras recuerdan un tipo de entrenamiento diferente. Nina Brooks llevaba 18 meses fuera de las Fuerzas Especiales Navales cuando aceptó el puesto de enfermera contratista en la base de operaciones avanzada Sentinel, en el Cuerno de África, una pequeña instalación militar estadounidense en Yibuti que apoya las operaciones antiterroristas en toda la región. La transición de SEAL a enfermera civil había sido difícil. Tras 6 años de operaciones de combate de alta intensidad, 6 años formando parte de un equipo de élite que realizaba misiones que aparecían en las noticias internacionales sin que nadie supiera quiénes las habían llevado a cabo realmente, volver a la vida normal parecía imposible. Así que ella había optado por un camino intermedio. Trabajo médico contratado en bases de operaciones avanzadas. Seguía apoyando operaciones militares, seguía en regiones peligrosas, pero trabajaba como enfermera en lugar de como operadora de combate, tratando lesiones rutinarias en vez de realizar incursiones de acción directa, vistiendo batas médicas en vez de chalecos antibalas. Se suponía que iba a ser más seguro, más tranquilo, una forma de mantenerse conectado con la medicina militar sin el peligro constante de las operaciones especiales. Na tenía las cualificaciones necesarias para ambos puestos. Antes de ingresar en la Marina, había completado sus estudios de enfermería y trabajado 2 años en la sala de urgencias de un hospital civil. Luego se alistó, pasó por el entrenamiento BUD/S, obtuvo su tridente SEAL y pasó los siguientes 6 años como médica de combate de operaciones especiales. El SEAL que mantuvo con vida a sus compañeros cuando les dispararon. Aquel que era capaz de realizar una cirugía de emergencia en un recinto de tierra mientras estaba bajo fuego. Aquel que portaba equipo médico y armas con igual destreza. Abandonó los equipos después de que su último despliegue terminara con un tiroteo en Siria en el que murieron 2 de sus compañeros, a pesar de sus mejores esfuerzos por salvarlos. El dolor y la culpa habían sido abrumadores. Había completado su servicio militar. Rechazó renovarlo y regresó a la medicina civil. Pero las salas de urgencias civiles en Estados Unidos no parecían adecuadas. Demasiado limpio, demasiado seguro, demasiado desconectado de la comunidad militar a la que había servido durante años. Así que aceptó el puesto de contratista en la FOB Sentinel. El sueldo era bueno, el trabajo significativo, brindar atención médica a soldados y ciudadanos locales en una región donde la atención médica de calidad era escasa, y el ambiente era lo suficientemente familiar como para sentirse cómoda, pero lo suficientemente diferente de las operaciones especiales como para que no le recordaran constantemente a sus compañeros caídos. La FOB Sentinel era pequeña, quizás con 200 efectivos estadounidenses más trabajadores locales y fuerzas militares africanas asociadas. La base contaba con servicios básicos, alojamiento, comedor, centro de operaciones, gimnasio y la clínica médica donde trabajaba Nina. La clínica era un edificio de hormigón de una sola planta con 6 salas de tratamiento, una pequeña farmacia y una sala con 20 camas para pacientes que necesitaban observación nocturna. El personal médico estaba compuesto por 2 médicos militares, 4 enfermeras, Nena y otras 3 personas, y varios paramédicos. Atendían desde consultas médicas rutinarias hasta heridas de combate, sufridas por fuerzas aliadas que realizaban operaciones en zonas hostiles. Nena se había adaptado a una rutina después de 3 meses en Sentinel. Consulta matutina para enfermos que tratan dolencias menores. Por la tarde,
Se atendió a los ciudadanos locales que acudieron a la base en busca de asistencia médica humanitaria. Reposición de suministros por la tarde y actualización de registros de pacientes, turnos de noche, rotación con otras enfermeras para monitorizar a los pacientes durante la noche. Fue un trabajo productivo, un trabajo importante, pero no fue desafiante como lo habían sido las operaciones SEAL. No había adrenalina, no había decisiones de vida o muerte bajo fuego, no había trabajo en equipo con operadores que confiaran sus vidas unos en otros. A veces lo echaba de menos. La intensidad, el propósito, la sensación de formar parte de algo más grande que ella misma. Pero ella ya había tomado su decisión. Ahora era enfermera, no una foca. Esa etapa de su vida había terminado, o eso creía ella. El ataque se produjo a las 3:40 horas de la madrugada del martes durante el turno de noche de Na. Había estado en la sala de la clínica revisando a 5 pacientes, 3 soldados que se recuperaban de heridas leves y 2 niños locales que recibían tratamiento por deshidratación grave después de que la fuente de agua de su aldea se contaminara. La primera señal de que algo andaba mal fue la explosión. Una explosión masiva proveniente de la dirección del perímetro de la base que sacudió el edificio y rompió 2 ventanas. Na se tiró al suelo inmediatamente. Su entrenamiento de foca tomó el control antes de que su mente consciente procesara lo que estaba sucediendo. Ataque entrante. Explosión en el perímetro. Posible infracción. La alarma de la base comenzó a sonar. Una fuerte sirena oscilante que significaba una acción hostil. Por los altavoces, una voz gritó, «Base bajo ataque. Todo el personal a posiciones defensivas. Esto no es un simulacro». Na se puso de pie de un salto y miró a sus pacientes. Los 3 soldados ya se estaban poniendo en marcha, cogiendo las armas y el equipo que habían guardado cerca de sus camas. Pero los 2 niños, ambos menores de 10 años, estaban aterrorizados, llorando, sin comprender lo que sucedía. Permanecer abajo. Na les había gritado a los niños en su idioma. Durante sus despliegues como SEAL, había aprendido suficiente árabe como para dar órdenes básicas. Quédate en la cama. Yo te protegeré. Más explosiones en el exterior, fuego de armas automáticas, el sonido característico de los AK-47 mezclándose con los estallidos más fuertes de los rifles M4 estadounidenses y las ametralladoras de cinta. Un ataque a gran escala contra la base. Los 3 soldados pacientes habían salido corriendo de la sala hacia posiciones defensivas, dejando a Nena sola con los 2 niños y otros 3 pacientes en diferentes partes de la clínica. Un soldado con una pierna rota que no podía moverse con rapidez y otros 2 ciudadanos locales que estaban siendo tratados por diversas dolencias. Nena había agarrado su radio. Todo el personal médico llevaba equipos de comunicación. Médico a operaciones. Tenemos 5 pacientes no ambulatorios en la clínica, entre ellos 2 niños. ¿Cuál es la situación? La respuesta había sido caótica. Varias voces hablando a la vez. Se oyen disparos de fondo. Finalmente, alguien había respondido. Médico. Esto es operaciones. Una fuerza insurgente de aproximadamente 50 efectivos ha penetrado el perímetro norte. Se están desplazando hacia el centro de operaciones y se mantienen en espera. Una pausa. Más disparos por la radio. Entonces, consulte a un médico. Un elemento enemigo parece estar moviéndose hacia tu edificio. Se estima que entre 10 y 15 hostiles se aproximan desde el norte. Las fuerzas de reacción rápida entran en acción, pero debes prepararte para un posible asalto a las instalaciones médicas. Ana se le heló la sangre. La clínica estaba siendo atacada. Los insurgentes avanzaban hacia un edificio lleno de pacientes indefensos y personal médico que no estaba entrenado ni equipado para el combate. Operaciones, copias médicas. ¿Evacuamos a los pacientes o nos mantenemos en el lugar? Médico. No hay tiempo para evacuar. Bloquear y defender. La Fuerza de Reacción Rápida, QRF, llegará lo antes posible, pero están combatiendo contra la fuerza principal enemiga.
Estará solo durante al menos 5 a 10 minutos. 5 o 10 minutos parecían una eternidad cuando los insurgentes armados se acercaban a un edificio lleno de heridos. Na había tomado una decisión en ese momento. Ya no era solo una enfermera. Era una SEAL que había pasado 6 años entrenando precisamente para este tipo de situación. Y no iba a permitir que los insurgentes asesinaran a los pacientes a su cargo. Ella corría al almacén de la clínica donde se guardaban los suministros médicos. En la parte de atrás, escondido tras cajas de vendas, había algo que el resto del personal médico desconocía. Un pequeño casillero personal donde Nena guardaba el equipo de sus días como SEAL que nunca había podido dejar atrás del todo. Abrió la taquilla y sacó material que no había tocado en 18 meses. Chaleco antibalas con placas de cerámica, cinturón táctico con portacargadores, cuchillo de combate, guantes tácticos, y lo más importante, su pistola personal Glock 19 con 4 cargadores llenos. También había cogido otra cosa del casillero, un pequeño botiquín de primeros auxilios que contenía suministros médicos especializados para combate, incluyendo torniquetes, gasas térmicas y sellos torácicos. Porque si comenzaba un tiroteo, la gente iba a resultar herida. Nena se puso rápidamente el chaleco antibalas sobre su uniforme de enfermera, se abrochó el cinturón táctico alrededor de la cintura, cargó la Glock y la metió en la funda del cinturón, guardó los cargadores adicionales en las bolsas y se sujetó el cuchillo a la pierna. La transformación de enfermera a operadora de combate duró menos de 60 segundos. Había cogido un objeto más del almacén, una carabina M4 que se guardaba allí por motivos de seguridad. Protocolo estándar en bases de operaciones avanzadas, almacenamiento de armas en instalaciones clave en caso de emergencia. Había revisado el rifle, cargado el cargador, puesto una bala en la recámara, con el seguro puesto, lista para disparar. Desde la sala, otra de las enfermeras, una joven especialista del ejército llamada Johnson, apareció en la puerta y se detuvo, mirando a Nena con asombro. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué llevas chaleco antibalas? ¿De dónde sacaste ese rifle? Johnson, escucha atentamente, dijo Na con voz absolutamente tranquila a pesar del caos exterior. Necesito que lleves a los pacientes de la sala al almacén interior. Allí no hay ventanas. Muros de hormigón. Bloquea la puerta. No salgas hasta que yo te diga que es seguro. Pero los protocolos dicen que debemos olvidarnos de los protocolos. Los insurgentes están a punto de asaltar este edificio. Si entran, matarán a todos. Voy a detenerlos. Vas a proteger a los pacientes. Muévete ahora. Algo en la voz de Na, la autoridad que le conferían años de experiencia al frente de operaciones de combate, había hecho que Johnson dejara de discutir. Ella asintió y corrió de vuelta a la sala para comenzar a trasladar a los pacientes. Na había recorrido la clínica, revisando rápidamente todas las entradas. El edificio tenía 3 puertas, la entrada principal al frente, la salida de emergencia en la parte trasera y una puerta lateral cerca de las salas de tratamiento. Todas estaban cerradas con llave, pero las cerraduras no detendrían a los atacantes decididos. Se había posicionado en la entrada principal, refugiándose tras un muro de hormigón que le permitía una visión clara de la puerta al tiempo que la protegía del fuego enemigo. El fusil M4 estaba listo y preparado. La Glock estaba de nuevo en su funda del cinturón. Sus suministros médicos iban en bolsillos sujetos a su cinturón táctico. Afuera, los disparos se acercaban. Podía oír gritos en árabe, varias voces coordinando sus movimientos. Los insurgentes se acercaban. Na había pulsado una tecla en una radio. Operaciones médicas. Tengo pacientes que han sido asignados a una habitación interior. Estoy defendiendo la entrada principal. ¿A qué distancia está el QRF? Médico. La Fuerza de Reacción Rápida, QRF, sigue en contacto con la Fuerza de Asalto Principal. Te esperan al menos 5 minutos antes de que podamos brindarte asistencia. ¿Puedes aguantar tanto tiempo? Na había mirado el M4 que tenía en sus manos. 4 cargadores,
120 cartuchos en total, más su pistola con 4 cargadores más, 68 cartuchos. Tenía casi 200 cartuchos de munición y 6 años de experiencia en combate. Operaciones que puedo realizar. Médico. ¿Estás entrenado para operaciones de combate? En tu expediente consta que eres enfermera contratista. Mi archivo no lo cuenta todo. Yo tengo esto Brooks fuera. Había cambiado su radio a la frecuencia de emergencia para poder escuchar las comunicaciones de graves mientras se concentraba en la amenaza inmediata. 30 segundos después, el primer insurgente apareció frente a la entrada principal. Nena lo había visto a través de la pequeña ventana de la puerta. Un hombre de unos 30 años, vestido de civil y portando una K-47, se dirige hacia la puerta con 2 combatientes más detrás de él. El líder insurgente había intentado abrir la puerta, la encontró cerrada, luego retrocedió y levantó su AK-47 para disparar a la cerradura. Nena disparó primero, 3 balas a través de la puerta a corta distancia. La puerta era de madera, no blindada. Los proyectiles de 5,56 milímetros habían penetrado fácilmente. El insurgente había caído. Los 2 que iban detrás de él se dispersaron, dando la voz de alarma. Nena se movió inmediatamente. Su entrenamiento como SEAL le indicaba que nunca debía permanecer en una misma posición después de disparar. Se había reposicionado en un ángulo diferente que aún abarcaba la entrada principal, pero desde una nueva ubicación. Afuera se oían más gritos. Los insurgentes se reagrupaban, intentando comprender lo que acababa de suceder. Habían esperado encontrar un centro médico indefenso. No esperaban fuego de respuesta. El ataque se había reanudado con intensidad. Varios insurgentes abrieron fuego contra la fachada del edificio. Sus AK-47 disparaban balas que atravesaban la puerta y destrozaban las ventanas. Na se había mantenido agachado tras muros de hormigón, dejando pasar el bombardeo inicial. Cuando cesaba el tiroteo, mientras los insurgentes recargaban o se preparaban para asaltar la entrada, ella aparecía de repente y disparaba ráfagas controladas contra las figuras que se veían fuera. Otros 2 insurgentes habían caído. Operaciones médicas. 3 hostiles abatidos en la entrada principal. Se están reagrupando. Necesito ese QRF ahora mismo. El servicio de respuesta rápida médica, Medical QRF, se está trasladando a usted. Tiempo estimado de llegada, 2 minutos. Esperar. 2 minutos 120 segundos. No podía aguantar tanto tiempo, pero entonces oyó algo que cambió la situación táctica. Se oye el sonido de cristales rotos procedentes de la parte trasera del edificio. La salida de emergencia. Los insurgentes intentaban un ataque por 2 frentes. Algunos estaban en la entrada principal para inmovilizarla, otros irrumpieron por la retaguardia. Na tuvo que tomar una decisión inmediata. Defiendan la entrada principal donde se estaba produciendo el ataque principal o retírense para proteger el interior del edificio y la habitación donde se encontraban los pacientes. Ella había elegido la segunda opción. Es mejor ceder la entrada y crear una posición defendible que proteja a los pacientes que quedar atrapado entre 2 fuerzas de asalto. Se había desplazado rápidamente por la clínica hacia el pasillo interior que conducía al almacén donde Johnson había llevado a los pacientes. El pasillo era estrecho, quizás de 1,20 metros de ancho, con paredes de hormigón a ambos lados y una pesada puerta al final que daba al trastero. Era un punto de estrangulamiento natural. Cualquiera que intentara llegar hasta los pacientes tendría que bajar por ese pasillo donde Na podría atacarlos desde una posición protegida. Había adoptado una posición defensiva al final del pasillo, utilizando una esquina de hormigón como cobertura. Su M4 apuntaba hacia el interior de la clínica, al final del pasillo. Desde la parte trasera del edificio, oyó cómo se abría de golpe la puerta de emergencia.
Voces de insurgentes gritando, múltiples pasos entrando en el edificio. Luego aparecieron en el pasillo. 3 insurgentes con AK-47 se mueven en formación táctica buscando objetivos. Nina había abierto fuego. El estrecho pasillo se convirtió en un embudo mortal. Los insurgentes no tenían a dónde ir. Muros de hormigón a ambos lados. El fuego preciso de Nina corta el pasillo. El líder insurgente cayó inmediatamente. El segundo intentó devolver el fuego, pero sus proyectiles impactaron en el muro de hormigón que protegía a Nina. Ella lo había abordado con ráfagas controladas. Se había caído. El tercer insurgente había intentado retirarse, al darse cuenta de que el asalto estaba fracasando. Nina le había metido 2 balas en la espalda cuando se giró, y 3 más habían caído. El suelo del pasillo estaba ahora cubierto de cadáveres y casquillos de latón usados. Nina había reactivado rápidamente su memoria muscular con la M4 tras miles de horas de entrenamiento y llamó a Johnson en el almacén. 3 enemigos abatidos en el pasillo trasero. Quédate en esa habitación. No salgas. Copiar. La voz aterrada de Johnson resonó a través de la puerta. Se oyen más disparos desde la parte delantera del edificio. Los insurgentes no se rendían. Continuaban con el asalto a pesar de sufrir bajas. Nina se había movido hacia la entrada principal, manteniéndose agachado y usando la cobertura. A través de los cristales rotos, podía ver la situación exterior. Al menos 6 insurgentes más están tomando posiciones alrededor del perímetro del edificio, preparándose para otro asalto. Aprovechó las oportunidades, disparando rápidamente a los insurgentes que se exponían, obligándolos a permanecer a cubierto en lugar de avanzar. Pero se estaba quedando sin munición. Solo le quedaban 2 cargadores para el M4. El tiroteo ya había consumido la mitad de su munición. Y entonces la situación táctica volvió a cambiar. Uno de los insurgentes había lanzado algo a través de una ventana rota, una granada. El entrenamiento de Nina le había salvado la vida. Reconoció la forma y la trayectoria de inmediato, identificó dónde iba a caer y se lanzó detrás de un muro de hormigón en la fracción de segundo anterior a la detonación. La granada había explotado en medio de la sala principal de la clínica. Una tremenda explosión que lo destrozó todo lanzó metralla a través del espacio y ensordeció momentáneamente a Nina a pesar del muro de hormigón que la protegía. Le zumbaban los oídos. El aire estaba lleno de humo y polvo. Pero ella estaba viva. Los insurgentes habían utilizado la granada como cobertura para un nuevo ataque. 3 de ellos irrumpieron por la entrada principal mientras Nina aún se recuperaba de la explosión. Se habían dispersado por el interior destruido de la clínica, con las armas en alto, buscando objetivos. Nina estaba detrás de ellos en un ángulo que no esperaban. Desde su posición protegida, se enfrentó al primer insurgente. 3 balas al centro del cuerpo y cayó. El segundo insurgente se giró y le disparó. Sus balas de AK-47 impactaron cerca de su posición. Ella respondió al fuego, le dio 2 veces y él cayó. El tercer insurgente había sido el más peligroso. Él identificó inmediatamente su posición y cargó mientras disparaba, intentando acortar la distancia antes de que ella pudiera atacar eficazmente. Nina había disparado su M4. Recibió 2 impactos, pero siguió avanzando, ya fuera por la adrenalina o porque llevaba algún tipo de chaleco antibalas bajo la ropa. Él estaba a 3 metros de distancia cuando su M4 se quedó sin munición, el cargador vacío, sin tiempo para recargar. Soltó el rifle y sacó su pistola Glock con una transición fluida, levantándola justo cuando el insurgente acortaba la distancia. Disparó rápidamente, 5 balas a quemarropa en la parte superior del pecho y la cabeza. Él cayó 3 pies desde su posición. Silencio. El asalto inmediato había terminado. Nina recargó rápidamente ambas armas y realizó una rápida inspección del edificio.
9 insurgentes cayeron dentro o inmediatamente fuera de la clínica. Hubo más muertos o heridos en el perímetro a causa de su fuego defensivo. Ella había pulsado el botón de su radio. Operaciones médicas. He repelido el ataque al centro médico. Múltiples enemigos abatidos. Los pacientes están seguros. ¿Dónde está ese QRF? El equipo médico de respuesta rápida estará en su posición en 30 segundos. Alto al fuego. Aviones amistosos aproximándose desde el sur. Na se había movido a una posición desde donde podía observar la aproximación del sur. Efectivamente, un pelotón de soldados estadounidenses con equipo de combate completo avanzaba rápidamente hacia la clínica, con las armas en alto y moviéndose tácticamente. Ella gritó: «Hay gente en el edificio. Personal médico, no disparen». El escuadrón entró con cautela, con expresiones de horror tras presenciar la carnicería. Múltiples insurgentes muertos, impactos de bala por todas partes, y Na de pie allí con chaleco antibalas sobre bata de enfermera, sosteniendo un rifle M4 y cubierto de polvo por la explosión de la granada. El jefe de escuadrón, un sargento, la miró con incredulidad. «¿Qué pasó aquí? ¿Quién eres?» «Nina Brooks, enfermera contratista. Defendí las instalaciones mientras esperaba la llegada de la Fuerza de Reacción Rápida, QRF». «¿Contra cuántos te defendiste tú solo?» «Cuento 9 enemigos abatidos dentro o alrededor del edificio, y más combatiendo a distancia». El sargento había examinado los cuerpos en las posiciones defensivas que Nina había ocupado, así como las pruebas de combate táctico profesional en todo el edificio. «No eres solo una enfermera», le había dicho tajantemente. «Yo tampoco soy solo enfermera», había coincidido Na. «Revisen sus listas». Nina Brooks, exmédica de combate del equipo SEAL 3, 6 años de servicio operativo. «Ahora soy contratista. Pero recuerdo mi entrenamiento». La comprensión se reflejó en el rostro del sargento. «Eres uno de ellos. Operaciones especiales. ¿Así eres tú?», señaló con un gesto la escena de devastación. «Así fue como mantuve con vida a 50 pacientes hasta que llegaste». Na había terminado. «Ahora, si me disculpan, necesito revisar a esos pacientes y atender a los heridos». Se había trasladado al trastero y había abierto la puerta. Johnson y los pacientes habían estado acurrucados dentro, aterrorizados, pero ilesos. Los 2 niños habían estado llorando. El soldado con la pierna rota estaba pálido por la conmoción. «Se acabó», les había dicho Na con calma. «Estás a salvo. Vamos a llevarte de vuelta a la sala». Durante la hora siguiente, una vez que la base aseguró el perímetro y contabilizó las bajas, se fue conociendo el panorama completo del ataque. Una fuerza de aproximadamente 50 insurgentes intentó tomar por asalto la base de operaciones Sentinel en un ataque coordinado. Habían logrado penetrar el perímetro en 2 puntos, atacando el centro de operaciones y el centro médico. El centro de operaciones había sido defendido con éxito por la fuerza de guardia y la fuerza de reacción rápida. Pero el centro médico, que debería haber sido desbordado en cuestión de minutos, resistió gracias a una sola enfermera que resultó ser una exmiembro de los SEAL de la Marina. Recuento final del asalto a la clínica. 14 insurgentes muertos, 6 más heridos y capturados. 9 de esas bajas fueron conseguidas por Nena mientras defendía a pacientes y mantenía múltiples posiciones defensivas contra un número abrumador de enemigos. Víctimas estadounidenses en la clínica. 0. Ni un solo paciente ni miembro del personal médico resultó herido durante el ataque. Al amanecer, el comandante de la base, un coronel, llegó a la clínica para inspeccionar personalmente los daños e informar a Na. Había recorrido el edificio, observando las posiciones tácticas que ella había ocupado, los campos de tiro que había establecido, la defensa profesional que había llevado a cabo. «Señora Brooks», dijo finalmente, «su expediente indica que es enfermera contratista. No menciona nada sobre su experiencia en operaciones especiales».
Mi expediente de contratista se limita a mis cualificaciones médicas civiles, señor. Mi historial militar es aparte. Estoy revisando su historial militar ahora mismo. 6 años como médico de combate SEAL, múltiples despliegues, estrella de bronce, 2 corazones púrpura, cinta de acción de combate. Dejó los equipos hace 18 meses con una baja honorable. ¿Por qué no mencionó esta experiencia cuando vino a trabajar aquí? Porque me contrataron como enfermera, señor. Vine aquí para brindar atención médica, no para realizar operaciones de combate. Mi servicio en lo SEAL quedó en el pasado. El coronel la observó detenidamente durante un largo rato. Excepto cuando 50 insurgentes atacan su clínica y 50 pacientes necesitan ser defendidos. Entonces su pasado se vuelve muy relevante rápidamente. Sí, señor. Salvó a todas y cada una de las personas en este edificio. Contuvo a una fuerza numéricamente superior utilizando tácticas profesionales y puntería hasta que llegaron los refuerzos. Eso no es desempeño pasado. Esa es la capacidad actual que deberíamos tener. Él hizo una pausa y luego continuó. La estoy recomendando para una condecoración por sus acciones de anoche. También le pregunto si estaría dispuesta a ampliar su rol aquí más allá de la enfermería. Podríamos usar a alguien con su combinación de experiencia médica y capacidad táctica. Nina lo había considerado. Había dejado lo SEAL porque no podía soportar perder más compañeros. Se había hecho enfermera porque quería salvar vidas, no quitarlas. Pero anoche había hecho ambas cosas. Había defendido a pacientes y matado a enemigos que intentaban asesinar a personas indefensas. Había usado su entrenamiento SEAL y sus habilidades médicas simultáneamente. Tal vez había una manera de integrar ambas partes de sí misma, la guerrera y la sanadora, en lugar de intentar reprimir una u otra. ¿Qué tenía en mente, señor? 3 días después, a Nena le ofrecieron un nuevo puesto, coordinadora de seguridad médica. Continuaría trabajando como enfermera, brindando atención a los pacientes, pero también sería responsable de capacitar al personal médico en tácticas defensivas, establecer protocolos de seguridad para la clínica y servir como seguridad armada cuando fuera necesario. Los pacientes eran particularmente vulnerables o el nivel de amenaza era alto. Era un rol híbrido que reconocía sus capacidades. Enfermera y guerrera, sanadora y protectora. Lo había aceptado. 6 meses después, Nena entrenaba a todo el personal médico de la FOB Sentinel en tácticas defensivas básicas, como asegurar un edificio bajo ataque, como trasladar a los pacientes a lugares seguros, como usar armas si fuera absolutamente necesario. Había convertido la clínica en una instalación fortificada con puertas reforzadas, posiciones defensivas y protocolos de emergencia. Pero, aún más importante, había encontrado la paz con su pasado. No tenía que elegir entre ser una SEAL y ser enfermera. Podía ser ambas. Podía usar sus habilidades de guerrera para proteger a los pacientes a quienes cuidaba como sanadora. El resto del personal médico había llegado a respetarla, no solo como una enfermera competente, sino como alguien que había demostrado que literalmente se interpondría entre los pacientes y la muerte, armada con las herramientas necesarias para mantenerlos a salvo. Y cuando llegaban nuevas enfermeras a la FOB Sentinel, siempre escuchaban la historia. La noche en que la base fue atacada y todos pensaron que la clínica sería tomada hasta que se enteraron de que la enfermera silenciosa que trató los esguinces de tobillo y la deshidratación de los niños era en realidad una SEAL de la Marina que había pasado 6 años realizando operaciones especiales en algunos de los lugares más peligrosos del planeta. Los 2 niños a los que protegió aquella noche, los que sufrían una grave deshidratación, se recuperaron por completo. Sus familias regresaron a la base expresamente para agradecerle a Nena, llevándole regalos y expresándole su gratitud en un inglés chapurreado mezclado con árabe. Los niños la abrazaron, sin comprender que la amable enfermera que les había administrado suero intravenoso era la misma persona que había matado a 9 hombres armados para protegerlos. Eso fue lo que Nena comprendió. Ser guerrera y ser sanadora no eran contradictorias. Eran complementarias. A veces,
La mejor manera de salvar vidas era con conocimientos médicos, vendajes, medicamentos e intervenciones quirúrgicas. Otras veces, la mejor manera de salvar vidas era con habilidades tácticas, posiciones defensivas, puntería precisa y violencia profesional aplicada en el momento justo contra los objetivos correctos. Pasó 18 meses intentando dejar atrás su identidad como Seal, pensando que era incompatible con ser enfermera. El ataque de aquella noche le había enseñado una lección. De lo contrario, ella. El protector más eficaz es aquel que puede tanto curar heridas como prevenirlas. Alguien que comprende la anatomía humana lo suficientemente bien como para salvar vidas en un quirófano y neutralizar amenazas con eficacia en combate. Johnson, la joven enfermera del ejército que había presenciado la transformación de de compañera a guerrera, le preguntó semanas después, ¿cómo lo concilias? Salvar vidas y quitar vidas. Na reflexionó detenidamente antes de responder. No las veo como opuestas. Cada vida que quité aquella noche fue en defensa de las vidas que protegía. Los 9 insurgentes que murieron eligieron atacar un centro médico lleno de pacientes indefensos. Yo elegí detenerlos. Ambas fueron decisiones sobre la protección de personas inocentes. Pero, ¿no te molesta? Matar. Lo que me molesta es no poder salvar a alguien que merece ser salvado. 2 de mis compañeros murieron en mi último despliegue como Seal a pesar de todos mis esfuerzos médicos. Eso me atormenta. Los insurgentes que murieron atacando a pacientes a mi cargo. Eso no me atormenta en absoluto. Eligieron la violencia contra los indefensos. Optó por defender a los indefensos. No son posturas moralmente equivalentes. El capellán de la base había ido a hablar con Nena después del ataque, preocupado por el impacto psicológico de haber matado a 9 personas en combate cuerpo a cuerpo. Nena agradeció la preocupación, pero explicó que había superado la violencia del combate años atrás, durante su carrera como Seal. Con lo que había luchado era con la sensación de impotencia cuando sus compañeros morían a pesar de sus intervenciones médicas. Esto había sido diferente. No se había sentido impotente. Había sido exactamente lo que la situación requería. Creo que algunas personas tienen vocación de sanadoras, le dijo al capellán. Y otras, de guerreras. Yo soy una de las pocas personas llamadas a ser ambas. Durante 18 meses, intenté ser solo sanadora. Esa noche me enseñó que no puedo reprimir la mitad de lo que soy. Soy más eficaz cuando asumo ambos roles. El capellán asintió, comprendiendo. El pastor que protege al rebaño de los lobos. Sanas a las ovejas y luchas contra los lobos. Exactamente. Un año después del ataque, Nena recibió una carta de la madre. De uno de los niños a los que había protegido. Había sido traducida del árabe al inglés por intérpretes de la base. Querida enfermera Nena, mi hija habla mucho de ti. Dice que eres la mujer fuerte que la protegió cuando llegaron los hombres malos. Quiere ser como tú cuando crezca, alguien que ayuda y protege a la gente. Gracias por salvar la vida de mi hija. Eres una bendición. Que Dios te proteja siempre. Na guardaba esa carta en su casillero y la leía cada vez que dudaba de haber tomado las decisiones correctas. Era solo la enfermera de la base hasta que los enemigos atacaron y se encontró con una Seal oculta con un estetoscopio. Entonces se convirtió en justo lo que 50 pacientes indefensos necesitaban. Alguien que podía vendar heridas y neutralizar amenazas con la misma destreza. Algunas personas tienen más de un conjunto de habilidades. Los guerreros más peligrosos suelen ser los menos esperados. Y los mejores protectores son aquellos que comprenden que, a veces, el acto más compasivo es interponerse entre la inocencia y la violencia, armados con las herramientas necesarias para mantener a la gente a salvo. Nina Brooks había sido una Seal que se convirtió en enfermera. Ahora ella era una enfermera que recordaba que también era una foca, lo que la convertía en la persona más peligrosa de la habitación a la que amenazar, y a la vez, en la más segura en la que confiar tu vida. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte para ver más historias increíbles cada día.